Voy a tratar de alguna manera de complementar lo de Rodolfo, mostrándoles tres aspectos que yo creo que tendríamos que reflexionar todos. Es decir, el primer gran desafío que existe en la agronomía es identificar aquellos variables, aquellos factores que son responsables de la variación de la productividad en un determinado ambiente. Eso es importante, pero no alcanza. El segundo paso es poder jerarquizarlos, establecer un orden. El tercer paso es categorizar. Dado un factor que ha sido identificado como responsable, que ha sido jerarquizado y uno debe trabajar sobre ese factor, lo importante es que en el rango de ese factor haya valores críticos umbrales para la toma de decisiones. Ese balance de agua que nosotros tenemos en el sistema de producción necesariamente requiere de saber dónde está funcionando nuestro cultivo. Es decir, la sección control, ¿hasta dónde vamos a muestrear? ¿Cuál es la profundidad que debo tener en cuenta? Bueno, eso lo decide de alguna manera la profundidad efectiva de las raíces de los cultivos. En los ingresos, fíjense ustedes que estamos hablando de precipitación, de napa, de riego, escurrimiento. En los egresos, evaporación, transpiración, escurrimiento y drenaje. Y dentro de transpiración, nosotros también en nuestra región le damos mucha importancia a lo que es la eficiencia de uso. Es decir, entonces, que hay factores que yo los debo conocer y difícilmente los pueda modificar. Son los factores determinantes. La radiación, ¿no es cierto? Por ejemplo, la temperatura. No, los debo conocer, no los puedo modificar. Son determinantes de un potencial. Hay factores limitantes, como la disponibilidad de agua, de nutrientes. Y hay factores que restan rendimiento, o reductores, como por ejemplo enfermedades. Imagen superior, ustedes tienen un lote de monocultura de soja en siembra directa, y fíjense en la dificultad que tiene. Ese suelo es un buen suelo, buena capacidad de almacenaje. El problema es que faltan macroporos, no alcanza el agua, o sea, no puede captar el agua de lluvia. Vemos en la foto inferior, un poco resume, estamos si bien muestreando con cilindros de densidad, pero uno ve una raíz que quiso crecer en profundidad y le fue más fácil crecer en forma, digamos, planar. Por ejemplo, yo les grafiqué el requerimiento de maíz de 450 milímetros. Entre octubre y febrero yo necesito usar 450 milímetros, es lo que quiere hacer el productor. No para un maíz de alto potencial, pero para un maíz viable. 450 milímetros. La segunda pregunta es ¿dónde lo vas a hacer? ¿Qué me aporta la lluvia? O sea, ¿cuánto de esos 450 milímetros entre octubre y febrero son aportados realmente por las precipitaciones? Yo siempre pongo este ejemplo, que es, son dos productores de un mismo grupo CREA, y fíjense en que aquí hemos representado en línea roja la probabilidad de precipitaciones, y ustedes ven que la probabilidad de que este productor pueda usar 450 milímetros entre octubre y febrero es de apenas un 30%. Es decir, que si realmente el productor no elabora estrategias previas a la siembra para parte del uso consultivo, poder conseguirlo antes de la siembra, indudablemente la probabilidad de tener buenos maíces es muy baja. Sin embargo, su compañero que está un poquito más al este, fíjense que ya la probabilidad de que lluevan 450 a la línea azul es casi de un 70%. Si el productor de la línea roja dice, bueno, me voy a preocupar y junto 150 milímetros, yo ya no quiero que me lluevan 450, con que me lluevan 300 me alcanza, porque 150 ya lo tengo antes de la siembra. Cuando hay que armar estrategias, indudablemente que los dos no pueden sembrar la misma genética, la misma densidad, tener los mismos planes de fertilización. Y la otra pregunta es, para vincular el cultivo con el clima, es, ¿tengo el suelo, el perfil del suelo que para la profundidad efectiva de las raíces de un maíz me permite almacenar esos 150 milímetros? Si no los tengo, quiere decir que entonces el productor, este señor de rojo, no tiene viabilidad para hacer maíz en su campo. Entonces el primer paso es la lluvia efectiva. Ustedes ven un lote en barbecho esperando, digamos, que sea sembrado, y fíjense, llueven 30, 40 milímetros, y miren el agua cómo se demora, cómo queda. La captación depende de un sistema poroso que no tiene que ver con la retención, es un sistema de mayor diámetro de poros, donde no solo interesa qué cantidad hay, sino la orientación. El productor no tiene que empezar a trabajar cuando ya cambió la densidad aparente. A veces cuando cambió la densidad aparente ya es tarde. Ya el poro se debilitó, se acostó y desapareció. Y en esa situación yo quiero ahora decir, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Años para recuperar esto. Es necesario, digamos, tener en cuenta que el 50% de lo que nosotros llamamos suelo es cañería. Y es cañería de distintos diámetros. Y no hay una cañería que sea más importante que la otra. Todas tienen que convivir, todas tienen que estar en una proporción determinada. Nosotros usamos una especie de clasificadora de agregados con distintas arandas y nos permiten a nosotros ver la distribución del tamaño de agregados. Esto, seguido en el tiempo, nos marca si el suelo tiende a perder macroporos, tiende a ganar o está
Entonces son indicadores. Ustedes acá tienen la tensión del agua en el suelo y la humedad. Esta línea de arriba representa el punto de marchitez permanente y esta otra línea la capacidad de campo. Este es un suelo que tiene una determinada distribución de la tensión del agua en el suelo en función de la humedad. A la planta le cuesta sacar muy poca energía debe gastar a estos niveles de tensión cuando hay mucha humedad. Cuando el suelo se seca le cuesta más energía. Entonces, entre punto de marchitez y capacidad de campo está lo que nosotros denominamos el agua útil del suelo. Pero cuando aparecen problemas físicos, ese límite que lo estamos usando como una regla ya, cambia. En este agregado es posible que esto sea cierto. Ahora, en este agregado, donde yo tengo pocos macroporos, llegar a capacidad de campo o llegar a punto de marchitez, a lo mejor ya es tarde. Si yo espero, antes decíamos, entre capacidad de campo y punto de marchitez está el intervalo de humedad de agua útil. Sin embargo, el agua óptima de ese suelo es la roja. Entonces, en este agregado, si yo llego a la humedad de capacidad de campo, a esta humedad, me está quedando muy mayores macroporos disponibles para la aireación. Es decir, cuando el suelo llega a este estado que ha perdido macroporos, si yo alcanzo la capacidad de campo, ya no me afecta la disponibilidad de agua, lo que me está faltando es la parte de aireación. Cuando estoy en punto de marchitez y tengo esta situación, ya el agua no es la que me limita, sino la resistencia a la penetración. Entonces ustedes acá ven cómo tenemos la misma situación y una estrategia de cultivo de cobertura donde ustedes acá adentro no ven nada, no hay agua, no hay encharcamiento, es el mismo lote. Yo con cultivos no cambié la capacidad de almacenar agua, no cambié la profundidad del suelo, la textura, lo que hice es agregar más macroporos para que el agua entre. Aquí tienen un perfil de humedad a la siembra, en negro, de un lote sin influencia de napa, y del mismo productor en negro, un lote, digamos, con influencia de napa. Ustedes ven que en este perfil, sin agua en profundidad, ¿qué ventaja tiene a un mes de la siembra hacer girasol respecto de una soja de grupo corto? Este perfil, que tengo la napa, a partir del 1,80 m tengo influencia de napa, es una pena haber hecho esta soja y no haber hecho o un girasol o una soja más larga o un maíz. Con la misma lluvia, la misma radiación, acá dio 3.000 kilos, 3.000 y algo, acá dio 1.400. La soja acá rindió más que el girasol. Acá el girasol duplicó el rendimiento de la soja. Dice el mismo campo. Llovió lo mismo, el mismo tractorista, la misma sembradora, todo igual. Entonces fíjense en qué importancia, digamos, es de ver la interacción entre el genotipo, el ambiente y el manejo que vamos a hacer. Que yo les decía, identifiqué el factor, lo jerarquicé y ahora lo categorizo. Entonces acá tienen una categorización en función de la textura, arcilla más limo, o sea, capacidad de retener agua. A medida que aumenta la arcilla más limo, aumenta la capacidad de retener agua, y aquí tienen el espesor de suelo. Cada una de esas cruces es un perfil de ustedes. Entonces, cuando uno dice, estoy en un régimen de precipitaciones que durante el ciclo del cultivo me cubre el 60%, el otro 40% que no me va a cubrir la lluvia lo tengo que buscar en el suelo. Si yo estoy en perfiles de suelo que están dentro de la línea roja, indudablemente para ese ambiente y ese requerimiento de cultivo, esos perfiles de suelo no tienen vocación. No tengo posibilidad de juntar agua si me toca algún perfil de esos, porque para ese clima y ese cultivo no tengo suelo que me junte el agua. Si estoy en la zona azul, es como que estoy en una zona interesante. Ya tengo perfiles de suelo que me permiten hacer, llego justo, pero me permiten. Y si estoy en la línea verde, es como que estoy sobrado. O sea, si hago las cosas bien, no debería errar un cultivo para ese clima, ese requerimiento en esos perfiles de suelo. Si estamos con algunos lotes que están en verde, otros en azul y otros no en rojo, y el de verde, agricultura continua en siembra directa, dedicate a producir grano, fertilizar, mantener cobertura, preocupate por los macroporos. Ahí está la seguridad, en esos lotes, en esos ambientes. El ambiente C no me queda duda de que si apuesto a agricultura, son lotes, digamos, más para o algún cereal de invierno o más para ganadería. Y si estoy en el ambiente azul, el B es el de depende. Si el limitante genético es textura y espesor de suelo, es algo que ya es como el documento nuestro. Lo tenemos que conocer y obrar en consecuencia. Si viene año niño, me juego un poquito más. Si viene año niña, me quedo un poco más tranquilo, pero no los voy a poder modificar. El ambiente C, fíjense en que es muy frágil. Puedo hacer todo lo bueno para arrancar con algunos milímetros y tanque lleno, pero no me alcanza. Ahí nomás, floración, antes de floración ya me quedo sin agua. El ambiente A es bastante seguro. Fíjense en que tengo una buena posibilidad de juntar agua y a pesar del balance hídrico negativo, llego todavía a periodo crítico con buena. Y el ambiente B depende. Si más o menos la cosa viene bien, el ambiente B se parece al A. Si las cosas vienen mal, les aseguro que el ambiente B se parece al C. Cuando nosotros metemos acá
en el ambiente C, en el B y en el A, metemos genética, niveles de nitrógeno, 0, 40, 80, uno ve que el ambiente C, por más que le metamos mejor genética, fertilización, no tiene una capacidad porque el agua lo limita. Fíjense en el mismo campo, el ambiente A, cómo responde a genética, responde a fertilización y a otros niveles de rendimiento. Y el ambiente B tuvo un año relativamente bueno porque de última se pareció más a aquel, pero es decir, tenemos tres ambientes distintos. Entonces, acá tenemos maíz, bajo riego y bien secano. Tallo, hoja y panoja, la distribución. Claro, hay una respuesta, digamos, importante al riego. Pero fíjense en el mismo sitio con los sorgos, en secano. Hay sorgos muy buenos que en secano se parecen a un maíz de bajo riego. El sorgo, no solamente que puede modificar su periodo crítico, 20 días, 25 días, sino que explora 60, 70 centímetros más que algunos maíces. Este es otro tema interesantísimo que fue evaluado más siempre como un problema y no como una oportunidad, que es el tema de las napas. Simplemente para decirles, 20 centímetros de zona saturada de un suelo son entre 80 y 100 milímetros de agua útil. ¿Dónde está la napa? ¿Quién es la napa? ¿Hasta dónde puede ascender por capilaridad? ¿Y qué raíces le voy a meter para ir a buscarla? Toda esa estrategia. La napa nos puede llevar a esto. Muchos de ustedes hoy nos están llamando por este problema. ¿Cómo? Si yo no tenía problemas, ¿qué me pasa ahora? Que comienza a manchonearse las hojas y uno va por un problema de compactación, por un problema de enfermedad y empieza a aparecer sodio. Estas son las napas, no son todas iguales, distintas profundidades, pH, conductividad eléctrica de 0,9, 2,8, napas bastante complicaditas porque la tengo a 60 centímetros con 2,7 de milimol. El RAS, la relación del sodio respecto al calcio y el magnesio, 26, 27. Esto es una bomba de tiempo, a 60 centímetros y a 1 metro. Napas que están entre los 80 y el primer metro 20, tengo que ver de qué textura son. Si son de los suelos arenosos, de poros de mayor diámetro y poca capilaridad, poco ascenso, puedo tener una napa por ahí a 80 centímetros, pero tiene que ser una napa buena, una napa, digamos, que tenga baja conductividad. Si es de suelos más finos, puedo llegar a tener una napa a 1,20 m, 1,30 m, digamos, es decir, este es un límite, digamos, que puede variar en función de la textura del ascenso. No es tan malo tener una napa, aunque sea de calidad mala, si está profunda, ¿no es cierto? Si está más profunda. Lo que sí lo debo ir a buscar con las raíces. No va a generar el mismo rendimiento que esta, pero tiene un efecto positivo sobre el cultivo. Entonces ustedes hoy, de alguna manera, parado en un perfil con influencia de napa, ya tenemos elementos, ¿no es cierto?, para poder tomar decisiones. ¿Dónde la tengo? ¿Qué va a ser el otoño? Viene año niño. Tengo la napa a 1,20 m. Si tengo un balance hídrico negativo, esta napa va a pasar por acá. Tengo que planificar. Meteré un cultivo de cobertura, meteré un cultivo temprano, tengo que desagotar el perfil, tengo que sacar agua. Entre esta soja y este maíz, hacer esto. Incorporar un cultivo de cobertura que en julio lo seco. ¿Por qué lo seco en julio? Porque estoy secando un material que tiene una baja relación carbono-nitrógeno, tiene mucho nitrógeno en biomasa, todavía no entró en la parte reproductiva, y esos nutrientes que inmovilizó, que los metió en biomasa, me los va a devolver para el maíz, porque los necesito. En el año 93 nos preguntamos qué puede aportar la directa respecto de la convencional, y empezamos a hacer girasoles, trigo, en la misma secuencia, en el mismo lote. Entonces uno ve que entre la disponibilidad de agua que hay en la directa a la siembra de cada cultivo, trigos, verdeos, maíces, hay una importante diferencia, digamos, en las reservas de agua, en algunos cultivos más que en otras, el aporte de la cobertura y la directa a la eficiencia, digamos, de almacenaje de agua respecto de la convencional. La eficiencia de uso del agua para producir pasto varía entre 4 y 12 kilos de materia seca por hectárea y por milímetro. Eso significa que el costo hídrico de 1 kilo de carne puede variar, según el manejo, entre 13.000 y 40.000 litros por kilo. O sea que 1 kilo de carne me puede costar en el mismo ambiente entre 13.000 y 40.000 litros de agua. Las soluciones no dependen de un solo sector, sino que las soluciones deben quedarse a una escala, hay que atender. Entonces, sitio específico, investigación, lo que están haciendo los tesistas, investigar en sitio específico qué factor, jerarquizarlo, ¿no es cierto?, y categorizarlo. El productor tiene que tomar una decisión tecnológica, están ustedes los asesores. El gobierno, las instituciones crediticias, deberán decir, y hay 90 milímetros de agua útil, el año es niño, ¿por qué no hago una política crediticia para facilitar que los productores fertilicen con nitrógeno? Si de eso depende que duplique o triplique la producción de mi zona, si tengo nitrógeno o no en cuanto al uso del agua. Ustedes tienen, en la primera línea, tienen una secuencia de cultivos, siembra y cosecha de girasol, siembra y cosecha de trigo, soja de segunda y maíz. En esta secuencia de cosas que yo hago en un mismo potrero, no todas las raíces se exploran en la misma profundidad, primer problema. Entonces,
La primera ecuación me dice cuál es la capacidad del suelo en donde voy a poner esto en marcha, cuál es la capacidad del suelo de almacenar agua útil, que va a depender para cada cultivo de la profundidad efectiva de las raíces, incluso del grupo, de la capacidad de campo menos el punto de marchitez si no tengo problemas físicos, porque si no el intervalo hídrico óptimo es otro, por la densidad aparente. Entonces, esta X se debe parecer a la diferencia entre lo que quiere consumir el cultivo en ese periodo y lo que llueve. Si esa X está muy por debajo, no es viable. Esto que quiere hacer el productor no es viable. Si esta X más o menos alcanza o supera lo que quiere hacer el productor, es viable. La segunda ecuación me dice si la secuencia de cultivo que estoy utilizando es correcta o no. ¿Estoy enganchando usos consultivos que me permiten recargar el suelo para cubrir lo que me falta? ¿O estoy haciendo las cosas mal? La tercera ecuación se utiliza durante el ciclo de los cultivos al momento de usar una tecnología. La cuarta ecuación, que quizás es novedosa para ustedes, se hace a senescencia del cultivo. Es decir, cuando un cultivo ya entra en senescencia, yo quiero saber cuánta agua me está quedando en el perfil. Porque si yo estoy saliendo de esta soja, la ecuación 4 me dice que acá tengo 140 milímetros de agua útil a la cosecha, a la senescencia de soja, y me faltan 6 meses para volver a sembrar el maíz, ¿por qué no hago un cultivo de cobertura? ¿Por qué no fijo nitrógeno? ¿Por qué no capturo carbono? ¿Por qué no evito la lesiviación de los nitratos? Ahora, si esta ecuación 4 a mí me dice que me queda un 20% de agua útil, no hago nada. Todo lo que me va a venir lo guardo porque sé que no me va a necesitar el maíz. Entonces, ese es el tema, ¿no es cierto? Y si tengo la napa, que participa o no, intensificaré la rotación, no la intensificaré, mejoraré la densidad de plantas. Entonces, yo creo que esto es gestión del agua, porque cada ambiente tiene una relación, ¿no es cierto?, distinta.